El viento aullaba como mil almas en pena, azotándome la cara con ráfagas heladas y cristales de nieve. Mis manos, dentro de esos mitones de piel bastos que José me había dado, apenas sentían el frío, más bien una punzada sorda que me llegaba hasta los huesos. Los hombres detrás de mí, los sicarios de don Cornelio, maldecían entre dientes. Sus caballos resoplaban, hundiéndose en los ventisqueros de nieve profunda. Supe entonces que era el momento. Este era el precipicio. Mi corazón, que durante los últimos minutos había latiendo con la furia de un tambor de guerra, ahora se sentía como un trozo de hielo suspendido en mi pecho. «No eres su madre, ¿verdad, mujer?». Me había siseado don Cornelio, sus ojos oscuros como obsidiana pulida escrutándome, justo antes de que pisáramos la nieve. Su voz, tan pulcra y meliflua, sonaba terriblemente fuera de lugar en medio de la barbarie de nuestra cabaña humeante. Yo, María Robles, la mujer que había sido arrojada a la calle por no poder dar hijos, la que ahora lideraba a una docena de asesinos hacia una trampa mortal. ¿Quién me hubiera dicho que mi destino sería este? Ni en mis sueños más febriles, ni en las pesadillas más profundas lo habría imaginado. Recuerdo cómo todo empezó a desmoronarse, aunque la línea temporal en mi cabeza ya no es clara. ¿Fue un martes o un miércoles de noviembre? Las semanas aquí arriba en la cima del Cuervo difuminan los días. Lo que sí recuerdo es la vergüenza, el polvo y el silencio. Pueblo polvoriento, lo llamábamos. Y con razón. No solo el polvo te cubría la piel, sino que se te metía en el alma y lo ensuciaba todo. Ese martes o miércoles, el aire estaba tan espeso que casi podías masticarlo, ahogando a la pequeña multitud reunida a las puertas del juzgado. Yo estaba sola. Tenía 26 años, con el pelo del color del trigo seco y ojos que guardaban el gris de una tormenta inminente. Pero, a los ojos del pueblo, era una mujer marchita, un árbol estéril, un pozo seco, un recipiente vacío. Carlos Robles, mi entonces marido, se mantenía erguido frente a mí. Un hombre atractivo, de eso no cabía duda, dueño de 300 hectáreas de las mejores tierras de pastoreo en La Mancha, pero su rostro era tan duro como el granito. Se negó a mirarme a los ojos. Al lado, el juez don Tomás sostenía el papel que ponía fin a la vida tal como la conocía. «Está hecho», dijo el juez, su voz desprovista de toda simpatía. La unión se disuelve por no haber logrado continuar la línea familiar. Carlos Robles conserva la propiedad y los bienes. A María se le conceden los contenidos de su baúl personal y la yegua en la que llegó. Un murmullo recorrió la multitud. No era de simpatía, sino el chismorreo hambriento de la gente de pueblo que presenciaba una tragedia ajena. 7 años, pensé. ¿Y el amor no valía nada frente a un hijo que nunca llegó? Finalmente, Carlos me miró. No había odio en sus ojos, lo que lo hacía aún peor. Solo una pena fría, de negocios. «Necesito un hijo, María. El rancho necesita manos. El legado de un hombre muere sin sangre que lo continúe. Eres una buena mujer, pero eres un callejón sin salida». La crueldad de la verdad me golpeó más fuerte de lo que su mano jamás podría. Me dio la espalda, caminando hacia Ana Suárez, la joven que esperaba junto a su carreta. 18 años, caderas anchas, mejillas sonrosadas de salud. El reemplazo. Sentí como el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Huérfana yo misma, traída a La Mancha en un tren de carretas años atrás. No tenía familia a la que regresar, ni dinero y ahora ni siquiera un nombre. En el oeste, una mujer sin marido o hijos era un fantasma, una sombra. «Será mejor que sigas tu camino, María»,
murmuró el sheriff, tocándose el ala del sombrero con torpeza. No montes un espectáculo. Caminé hacia mi vieja yegua, Bessie, atada al poste. Mi baúl ya estaba empacado, esperando en la tierra. Me senté sobre él, el sol de la tarde golpeándome la nuca, y simplemente esperé. No sabía qué esperaba. Quizás que la tierra se abriera y me tragara entera. Horas pasaron. El sol comenzó a inclinarse hacia los picos dentados de la sierra de Gredos en la distancia. El pueblo de Villa Polvorienta empezó a cerrar sus persianas. Querían que me fuera antes del anochecer. Una mujer rechazada era mala suerte. Me palpé los bolsillos. 4 reales y un medallón de plata. Esa era la suma de mi existencia. Era infértil, rota, inútil. Estaba a punto de montar a Bessie y cabalgar hacia la pradera abierta, para congelarme o morir de hambre. Aún no había decidido qué, cuando el suelo comenzó a vibrar. No era una carreta, eran cascos pesados. El silencio de la calle se rompió por el resoplido de un enorme semental negro. El caballo era gigantesco, una mezcla de Clydesdale que parecía una máquina de guerra. Pero el hombre que lo montaba era aún más aterrador. Llevaba un abrigo de piel sin curtir a pesar del calor y pantalones de gamuza negros de grasa y de años. Un rifle del tamaño de un pequeño cañón estaba atado a su silla. Su barba era una maraña de negro y gris, ocultando la mayor parte de su rostro, salvo 2 ojos que ardían como llamas azules de gas. La gente del pueblo que aún estaba afuera se quedó inmóvil. Los tenderos espiaban por las rendijas. Incluso el sheriff dio un paso atrás, con la mano sobre la pistola. Era José Roca. Contaban historias sobre Roca para asustar a los niños. Decían que vivía encima del Cuervo, la parte más alta y traicionera del territorio. Decían que había matado un oso grizzly con un cuchillo. Decían que comía carne cruda y adoraba dioses paganos. Venía al pueblo una vez al año por provisiones y nunca hablaba más de lo necesario. Roca detuvo su enorme caballo justo frente al juzgado. No miró al sheriff, no miró a los tenderos. Sus ojos azules se fijaron en mí. Se quedó allí por un largo momento, respirando pesadamente, pareciendo una montaña que había decidido desarraigarse y caminar entre los hombres. Me miró mi baúl, me miró la cara bañada en lágrimas, me miró las manos vacías. «Eres tú la que buscaban», dijo su voz grave, como rocas que se muelen en lo profundo de la tierra. «La que Carlos Robles echó». Levanté la barbilla, no me quedaba nada que perder, ni siquiera la dignidad. «Soy yo, y sí, me han deshonrado». «¿Por qué?», preguntó Roca. «Porque no puedo tener hijos», dije con claridad, mi voz resonando en la calle silenciosa. «Soy estéril». El gigante me miró fijamente. Parecía estar calculando algo, sus ojos entrecerrándose. Desmontó y saltó al suelo. Medía casi 2 metros, dominándome. Olía a humo de leña, tabaco y algo salvaje. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio. «Tienes agallas, mujer. Aquí, contando al mundo tus asuntos». «No tengo nada más que esconder», le dije. Roca asintió una vez. Miró alrededor del pueblo, con una mueca de desprecio hacia la gente que observaba desde las sombras. Luego volvió a mirarme. «No necesito una mujer para el amor», dijo, su voz bajando. «Y no necesito una mujer para tener hijos. Dios sabe que no necesito más hijos». Fruncí el ceño, confundida. «¿Qué quiere de mí, señor Roca?» Se quitó su sombrero de piel, revelando una maraña de cabello oscuro y un rostro sorprendentemente joven, quizás de 30 y tantos, pero curtido por el viento y el dolor. «Tengo hijos», dijo. «Arriba, en la cresta». «¿Hijos?», parpadeé. Los rumores decían que vivía solo.
9 de ellos, dijo Roca rotundamente. Mi mandíbula cayó ligeramente. 9. Necesito una madre para ellos, dijo Roca, la desesperación finalmente filtrándose a través de su dura fachada. Puedo cazar, puedo luchar, puedo construir, pero no puedo hacer el resto. Están corriendo salvajes. Están hambrientos de algo que no tengo. Bajé aquí buscando una esposa. Le pregunté al cura y se rió de mí. Les pregunté a las chicas del salón y me escupieron. Extendió una mano. Era una mano grande, cicatrizada y callosa, del tamaño de un plato. No tienes hogar. Yo tengo un hogar que está demasiado lleno. Tú no puedes tener hijos. Yo tengo demasiados. Parece cosa del destino. Miré su mano. Era una propuesta demente. Ir con la bestia de la cima del Cuervo a la parte más peligrosa del territorio para criar a 9 niños que no eran míos. No lo conozco, susurré. Mi nombre es José, dijo. Te prometo 3 cosas, María. Nunca tendrás hambre, nunca serás golpeada y nunca estarás sola. Miré más allá de él, hacia la ventana del hotel donde Carlos probablemente brindaba por su nueva libertad. Miré el pueblo polvoriento y rencoroso que me había rechazado. Tomé una bocanada de aire polvoriento, luego extendí mi pequeña y pálida mano y la coloqué en su enorme y áspera. Llévame con ellos, dije. La decisión de ir con José fue una locura, una apuesta desesperada de una mujer que no tenía nada que perder. Pero a medida que avanzábamos hacia cima del Cuervo, el miedo se instaló, frío y persistente, en mis entrañas. El viaje no fue un paseo, fue una prueba. Durante 2 días subimos. El aire se volvió más fino y frío, el polvo de Villa Polvorienta reemplazado por el olor punzante a pino y nieve. Yo cabalgaba a Bessie, mi vieja yegua, resoplando en la altitud, mientras José cabalgaba por delante en su semental negro, abriendo el camino. Apenas hablaba. Era un hombre de acción, no de palabras. Cuando nos detuvimos para acampar, montó un refugio en minutos, cazó un conejo y lo cocinó antes de que yo pudiera desabrocharme las botas. Era respetuoso, eso tenía que concedérselo. Dormía al otro lado del fuego, con su rifle entre los brazos, pero su silencio era inquietante. ¿Quién era este hombre y de dónde venían 9 niños? A veces, por la noche, cuando el frío se colaba por las rendijas del refugio improvisado y la luna se asomaba tímidamente entre las nubes, no podía evitar pensar en mi padre. Él solía decir, María, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Lo decía refiriéndose a los charlatanes del mercado que vendían tónicos milagrosos. Pero ahora lo entendía de otra manera. Todo esto, la propuesta de José, la promesa de un hogar, la idea de una vida diferente. Era una fantasía hermosa, tan perfecta en su desesperación que apenas podía creerla. Pero la vida, me había enseñado Villa Polvorienta, no era perfecta, era dura, despiadada. ¿Era José un charlatán con buenas intenciones? ¿O simplemente otro tramposo que me llevaría a otro tipo de perdición? Era como si cada bocanada de aire helado me obligara a preguntarme si realmente había cambiado mi destino o simplemente había saltado de una jaula a otra, más grande y desconocida. Pero entonces recordaba a Carlos y el vacío de la vida que me había prometido, y el miedo al vacío era más grande que el miedo a lo desconocido. No hablas mucho, le dije a José la segunda noche. El fuego crepitaba, enviando chispas hacia la Vía Láctea, que parecía tan cerca que se podía tocar. Las palabras no dan calor, gruñó José. Estaba tallando un trozo de madera. Dijiste que tienes 9 hijos, insistí. ¿Hay una esposa? El cuchillo de José dejó de moverse.
El silencio se tensó tanto que pensé que se rompería. La hubo, dijo finalmente. Marta murió hace 4 años, fiebre de invierno. Lo siento, dije suavemente. ¿Ella te dio los 9 hijos? José levantó la vista, sus ojos azules atrapando la luz del fuego. Marta me dio 3, Samuel, el mayor, luego Marta, luego el pequeño Timoteo. Los otros 6. José volvió a tallar. Las montañas son duras, María. La gente muere. Las carretas se estrellan. La enfermedad se lleva a los padres y deja a los jóvenes. Yo los encuentro. Lo miré fijamente. El aterrador hombre de la montaña, el monstruo del que susurraba el pueblo, estaba recogiendo huérfanos. ¿Tú los encuentras? Encontré a 2 tiritando en una cabaña destartalada en el 75. Encontré a 3 más después de que un desprendimiento de rocas destruyera un tren de carretas en El Paso en el 76. Y el bebé, alguien simplemente lo dejó en la marca del sendero. Me miró, su expresión feroz y defensiva. No podía dejarlo para los lobos, así que lo tomé. Pero un hombre solo, estoy fallándoles, les estoy fallando mucho. Por primera vez vi el peso que llevaba. No era solo el trabajo físico, era la abrumadora responsabilidad de 9 pequeñas vidas en un lugar que quería matarlos. Mi propio dolor, el dolor de mi vientre vacío, se sintió de repente diferente. No se me pedía que fuera una paridora, se me pedía que fuera una salvadora. La tarde del tercer día, coronamos la última cresta. Allí, José señaló, anidada en un pequeño valle protegido por imponentes muros de granito, había una cabaña. Era grande, construida con troncos macizos, con humo rizándose de 2 chimeneas de piedra. Un granero se alzaba a un lado, y un corral con algunas cabras. Pero lo que llamó mi atención fue el ruido. Incluso desde esa distancia podía oír gritos. «Quédate cerca», advirtió José, espoleando su caballo a un trote. «Se ponen salvajes si me voy demasiado tiempo». Cuando nos acercamos a la cabaña, la puerta se abrió de golpe. Esperaba que los niños salieran corriendo, gritando, «¡Papá!». En cambio, un cubo de agua fue lanzado por la puerta, seguido de un silbido estridente. Un chico de unos 14 años, con el pelo hasta los hombros y un cuchillo en el cinturón, salió al porche. «¿Quién es esa?», gritó el chico, apuntando el cuchillo hacia mí. «¡Baja eso, Samuel!», rugió José, su voz resonando en las paredes del cañón. Samuel no bajó el cuchillo. Detrás de él aparecieron otras caras. Caras sucias, cabello salvaje, ropas hechas de harapos y pieles de animales. Parecían menos niños y más una manada de lobeznos. Había ojos por todas partes, asomándose desde el desván del granero, por debajo del porche, desde la ventana. José desmontó y caminó hacia Samuel, empujando suavemente el brazo del cuchillo hacia abajo. «Ella se queda». Samuel escupió al suelo. «No la necesitamos. Parece blanda. El invierno la matará en una semana». «Es mi esposa, Samuel», mintió José, aunque sabía que era una protección necesaria en este lugar sin ley, «y mostrarás respeto». Una niña pequeña, no mayor de 5 años, salió gateando de debajo del porche. Estaba cubierta de barro, vistiendo solo un saco de arpillera. Caminó hacia mi caballo. Miré hacia abajo. Los ojos de la niña eran enormes, oscuros y vacíos. «¿Nos vas a comer?», susurró la niña. Se me rompió el corazón. Me deslicé de Bessie, ignorando el barro que al instante arruinó el dobladillo de mi único vestido bueno. Me arrodillé en la tierra, a la altura de los ojos de la niña salvaje. «No, pequeña», le dije, mi voz temblorosa pero firme. «No voy a comerte, voy a lavarte». La niña gritó como si hubiera amenazado con asesinarla. Se desató el caos.
Los niños se dispersaron como codornices, corriendo hacia el bosque, el granero y de vuelta a la casa. José se quedó en medio del patio, con el aire de un hombre derrotado. Se giró hacia mí, sus hombros caídos. «Te lo dije», dijo. «Tengo 9 hijos y, que Dios nos ayude, han olvidado cómo ser humanos». Me puse de pie, me sacudí la tierra de la falda, miré los troncos podridos de la cabaña, la pila de ropa sin lavar junto a la puerta y los ojos aterrorizados y agresivos que asomaban desde las sombras. Pensé en Carlos Robles y su casa limpia y estéril. Pensé en la guardería vacía que había construido para mí. Miré a José. «Desencilla los caballos, José, y calienta agua, mucha agua». Ya no era estéril, era una madre para 9 almas salvajes. Y la primera batalla de mi nueva vida acababa de comenzar. La primera semana encima del cuervo no fue una luna de miel, fue un asedio. El enemigo no era un ejército de soldados, sino la suciedad, la negligencia y una jerarquía de niños salvajes que habían olvidado lo que era una madre. La cabaña que encontré era una tumba de buenas intenciones. Era robusta y cálida, pero el interior era un caos de pieles de animales, platos sucios y herramientas. No había camas, solo montones de pieles en el desván. Las ventanas estaban tan cubiertas de hollín que el mediodía parecía el crepúsculo. A Samuel, el mayor, esos primeros días le parecieron extraños, como si una tormenta de nieve le hubiera traído a una extraña de otro mundo. Cuando aquella mujer, María, llegó con su padre, lo primero que notó fue su ropa, tan limpia y sin desgarrar, contrastando con el rastro de polvo que dejaba a su paso. Ella no parecía fuerte, pensó Samuel, no como una mujer de la montaña, pero sus ojos grises tenían algo. Cuando gritó por primera vez al ver a la niña del porche y dijo que no los comería, Samuel sintió una punzada, casi de vergüenza. Le habían enseñado a ser duro, a no confiar, a proteger a sus hermanos. Él era el macho alfa cuando José no estaba, pero esa mujer, tan frágil, parecía ver a sus hermanos de una manera que ni él mismo había visto. El gran fregado fue una batalla campal. Samuel había intentado resistirse, por supuesto. Su mamá estaba enterrada bajo el abedul, no esa mujer de ciudad que su padre había traído para calentar la cama. Pero María tenía algo en la mirada. No miedo, no lástima, solo una terquedad fría. Cuando Loti le mordió la mano, y María ni siquiera parpadeó, Samuel supo que no se trataba de una mujer cualquiera. Vio la sangre, el sudor, la implacable limpieza que dejaba la piel roja y brillante, revelando las cicatrices que ellos mismos habían olvidado. Cuando por la noche vio a sus hermanos, limpios y quietos, escuchando a María leer de la Biblia de viaje, sintió algo nuevo. Una sensación de paz que no había experimentado desde antes de que su madre muriera. Miró a su padre, un gigante imbatible, un rey de la montaña, inclinando la cabeza ante una orden. «Sí, señora», había dicho. Samuel nunca lo habría creído. Aquella mujer no era su madre, no, pero era algo más. Era un fuego, uno que había encendido algo en la oscura cabaña. Para mí, María, el invierno en la montaña fue algo vivo. Para diciembre la nieve alcanzaba 1,5 metros de profundidad. La cabaña se convirtió en una isla en un océano blanco. Mi vida adquirió un ritmo. Me despertaba, cocinaba, enseñaba, cosía. Estaba ganando la guerra centímetro a centímetro. Los niños dejaron de sisearme. Marta empezó a ayudar con la cocina. Incluso los silenciosos empezaron a dormir a los pies de mi cama como cachorros buscando calor. Pero la tregua con Samuel era frágil y la distancia entre José y yo seguía siendo un abismo. Él nos mantenía con una ferocidad intensa, cazando entre las ventiscas,
cortando leña hasta que sus manos sangraban. Pero emocionalmente era una fortaleza. Me observaba con una intensidad que me erizaba la piel, pero nunca me tocó, nunca habló de nada más allá de las necesidades de supervivencia. Una noche, una semana antes de Navidad, el viento aullaba como una banshee alrededor de los aleros. Los niños dormían en el desván. Yo estaba sentada junto al fuego, remendando un par de pantalones de Arturo. José aceitaba su rifle. El ritmo del paño sobre el metal era el único sonido en la habitación. «Has hecho un buen trabajo, María», dijo de repente. Su voz era áspera, poco acostumbrada a los cumplidos. Levanté la vista, sorprendida. «Son buenos niños, solo necesitaban guía». «No pensé que durarías», admitió. «Las mujeres de pueblo se rompen aquí arriba. El silencio las consume». «Conocí un tipo diferente de silencio, José», le dije, pensando en la guardería vacía en la casa de Carlos. «Este silencio es ruidoso. Está lleno de vida». Me miró, sus ojos azules se suavizaron, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Era un peine tallado en asta de ciervo, pulido hasta brillar con intrincadas enredaderas grabadas en el mango. Era precioso. «Para tu cabello», gruñó apartando la vista. «Vi que rompiste el otro con el nudo de Carlota». Lo recogí. Le debió llevar horas tallarlo. «Gracias, José». Nuestras miradas se encontraron y por primera vez el aire entre nosotros no era incómodo. Estaba cargado. Él se inclinó ligeramente y yo no me aparté. Un golpe. El sonido vino del porche, pesado, como un cuerpo cayendo contra la puerta. José se puso de pie en un instante, el rifle en alto. La ternura del momento se desvaneció, reemplazada por el instinto del depredador. Me indicó que retrocediera, abrió el pestillo y pateó la puerta. Un hombre cayó en la habitación, trayendo consigo un torbellino de nieve. Estaba medio muerto de frío, con la cara negra por la congelación, el abrigo hecho jirones. No era un hombre de montaña. Vestía los restos de un traje de ciudad. José lo arrastró hacia el fuego. «Samuel, tráeme el whisky», rugió. Samuel bajó corriendo por la escalera. Le echaron licor por la garganta al extraño. El hombre tosió. Sus ojos se abrieron con un parpadeo. Eran lechosos por la catarata, pero agarró el brazo de José con un agarre de garra. «¡Escóndelos!», siseó el hombre. «¿Quién eres?», exigió José. «¿Quién te envió? ¿La Pinkerton?». El hombre jadeó. «Buscan a la niña, la de la carreta, 1876, los herederos de Redfield». Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la nieve. 1876, el accidente de la carreta. Carlota. «Carlota», susurré. Los ojos del extraño me encontraron. No solo cazadores de recompensas, su tío envió a los jinetes. Queman, no dejan testigos, vienen 2 horas detrás de mí. El hombre convulsionó una vez, su agarre se tensó y luego se quedó flácido. Muerto. El silencio llenó la cabaña, más pesado que antes. José se levantó lentamente. Su rostro había cambiado. El padre se había ido. El asesino había regresado. Miró al muerto, luego al desván donde Carlota dormía, ajena a que era la hija perdida de un magnate del este, casada por hombres que querían su herencia. «María», dijo José, su voz terriblemente tranquila, «apaga las lámparas». «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mi corazón martilleando contra mis costillas. «No vamos a huir», dijo José. Caminó hacia la pared donde una pesada trampilla conducía a la bodega de raíces. «Mete a los pequeños ahí abajo con la comida. Dale a Marta la pistola». «José». Se giró hacia mí, agarrándome por los hombros. Su agarre me hizo daño.
Vienen a quemarnos. María, quieren a la niña y matarán a todos los demás para borrar el rastro. Necesito que seas fuerte. ¿Puedes disparar? Yo solía disparar a las serpientes en el rancho. Tartamudeé. Me metió un pesado rifle Henry de repetición en las manos. Estas son serpientes más grandes. Si me superan, tú los matas. No dudes. Los matas. Se giró hacia Samuel. Muchacho, coge tu hacha. Es la hora. 10 minutos después, la cabaña estaba a oscuras, las ventanas cerradas con postigos. Yo me agazapaba en las sombras de la cocina, el rifle pesado en mis manos. Miré a la puerta, luego a la bodega donde 8 niños terriblemente silenciosos se escondían. Carlota estaba ahí abajo. Carlota, que solo quería rocas brillantes y cuentos antes de dormir. Afuera, el viento amainó, y entonces lo oí. No el viento, sino el crujido rítmico de muchos caballos moviéndose por la nieve profunda. El clic del metal en el cuero. «¡Hola a la casa!», gritó una voz desde la oscuridad. Era una voz suave, culta, una voz que prometía dolor. «Buscamos una oveja perdida. Entregadla y os dejaremos con vida». José estaba junto a la ventana, una sombra entre sombras. No respondió. Apuntó su rifle a través de la tronera cortada en el postigo. «Cuento 12», susurró José a mi lado. «Quédate abajo». Apretó el gatillo. La noche explotó. El mundo se contrajo al tamaño del marco de la ventana y los aterradores destellos de fuego de cañón en la oscuridad. El ruido era ensordecedor. Una cacofonía de truenos que resonó en las paredes del cañón, amplificando la violencia hasta que pareció que la montaña misma se estaba desgarrando. José Roca era una máquina. No disparaba rápidamente. Esperaba, rastreaba una sombra moviéndose contra la nieve y apretaba el gatillo. ¡Crack! Un grito atravesó el viento. Accionó la palanca de su Winchester, el casquillo de latón tintineando al caer al suelo, y encontró su siguiente objetivo. «Recarga para mí», ladró a Samuel arrojándole un rifle vacío hacia atrás sin mirar. Samuel, pálido y tembloroso, pero impulsado por la adrenalina, atrapó el arma. Sus manos temblaban con la caja de municiones. El muchacho estaba aterrorizado, pero se mantuvo firme. Yo me agaché junto a la ventana de la cocina. El pesado rifle Henry, de repetición resbalando en mis palmas sudorosas, mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Nunca había disparado a un ser humano. Había sido la esposa de un ranchero, preocupada por los manteles y las reuniones dominicales. «¡Nos están flanqueando!», gritó José. «Lado izquierdo, vigila el montón de leña». Miré en la oscuridad. Al principio no vi nada más que la nieve arremolinada. Luego, una sombra se desprendió de los árboles. Un hombre agachado corría hacia el lado de la cabaña donde la leña estaba apilada contra la pared. Llevaba una antorcha, las llamas azotadas por el viento. Si llegaba a la pared, los troncos de pino seco arderían como yesca. La cabaña se convertiría en un horno. «Dispárale, María», rugió José, ocupado con 3 tiradores en el frente. Levanté el pesado cañón. Temblaba. El hombre estaba a 30 metros. 20. Pude ver el brillo de sus dientes mientras hacía una mueca. «No puedo hacerlo», pensé. «Soy solo una mujer estéril, no soy nadie». Entonces oí un sonido debajo del suelo, un gemido ahogado. Pedrito, o quizás Carlota. Algo frío y antiguo se encajó dentro de mi pecho. El miedo no se desvaneció, pero se congeló en una dura resolución. Estos hombres no venían a matarme, venían a quemar a mis hijos. No pensé, no apunté, simplemente apunté el arma a la forma que corría y apreté. El retroceso del rifle golpeó mi hombro, magullando el hueso.
El estampido resonó en mis oídos. Afuera, el hombre con la antorcha giró violentamente, su pierna cediendo. Cayó de bruces en la nieve, la antorcha chisporroteando debajo de él. Gritó, agarrándose el muslo. «¡Le di!», susurré, el shock inundando mis venas. «¡Mátalo o te devolverá el disparo!», gritó José disparando otra ronda. Pero el hombre herido no disparó. Se arrastró detrás del montón de leña, llamando a sus compañeros. El tiroteo desde la línea de árboles se intensificó. Las balas masticaban la gruesa puerta de roble y destrozaban los pocos cristales que quedaban. Las astillas caían sobre nosotros como confeti mortal. «Nos están suprimiendo», José apretó los dientes. «Se están moviendo». De repente, un fuerte golpe sacudió el techo. Luego otro. «Están en el techo», gritó Samuel, mirando las tablas del techo. «Chimenea», ordenó José. Samuel agarró el cubo de agua. «¡Apaga el fuego ahora!». «Pero el humo, hazlo». Samuel lanzó el agua a la rugiente chimenea. Una enorme nube de vapor y ceniza explotó en la habitación, cegándonos al instante, pero también envió una columna de vapor hirviendo y asfixiante por la chimenea. Un aullido de dolor vino del techo, seguido del sonido de un cuerpo deslizándose por las tejas y golpeando el suelo con un crujido húmedo. Intentaron arrojar dinamita por la chimenea. José tosió, limpiándose el hollín de los ojos. Viejo truco. El tiroteo exterior cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. «¿Se han ido?», pregunté, mi voz resonando en mis oídos. Estaba cubierta de hollín, mis manos negras por los residuos de pólvora. «No», dijo José, recargando su rifle con calma metódica. «Se están reagrupando. Esa fue la prueba. Ahora viene el martillo». Se acercó a mí, examinando mis ojos. Vio el shock, pero también vio el acero. Asintió, un sombrío reconocimiento de mi transición de civil a soldado. «Lo hiciste bien, María. Ese disparo salvó la casa». «Era solo un hombre», tartamudeé. «Era un lobo», me corrigió José, «y tú eres la pastora. No confundas a los dos». Se movió hacia la ventana, asomándose. «No podemos detenerlos para siempre. Tienen números y tienen suministros. Al amanecer, nos quemarán o nos matarán de hambre». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Samuel, agarrando su propio rifle de caza. José miró a su hijo, luego a mí. Agarré su brazo. «Eso es un suicidio». «Si me quedo, morimos en una caja», dijo José. «Conozco a estos hombres. Sus mercenarios probablemente forman una caballería. Luchan según el libro. Establecerán un perímetro y esperarán la luz del día para atacarnos. Necesito romper su línea antes de que salga el sol». Se movió hacia la parte trasera de la cabaña, donde una pequeña escotilla oculta conducía al espacio de arrastre. «Samuel, tú comanda la casa», dijo José, colocando una mano pesada sobre el hombro del chico. «Escucha a María. Ella tiene ojos para la batalla». Samuel asintió, tragando con dificultad. «Sí, papá». José se giró hacia mí. Vaciló, luego hizo algo que no había hecho desde que llegué. Extendió la mano y me tocó la mejilla con su pulgar áspero y calloso. «Si no vuelvo», dijo, su voz baja y ronca. «Hay una piedra suelta en la chimenea, la tercera de abajo a la izquierda. Detrás hay una escritura de una parcela de tierra en Asturias y 5,000 reales de oro. Los coges, te vas. Vas a volver», dije con ferocidad. «Manténlos a salvo, mamá», susurró. Se deslizó por la escotilla y desapareció en la oscuridad helada debajo de la cabaña. Me quedé en la oscuridad.
el rifle pesado en mis manos, el título de mamá resonando en mi mente. Era la primera vez que me llamaba así. Me arrastré hasta la ventana. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí fuera. El fantasma de cima del cuervo estaba cazando. 10 minutos pasaron, luego 20, luego comenzaron los gritos. No eran los gritos de la batalla, eran los gritos aterrorizados de hombres que se daban cuenta de que estaban siendo cazados por algo que no podían ver. ¡Crack! Silencio. Thump, silencio. No era un tiroteo, era una ejecución. Pero entonces una sola voz resonante rompió la noche, amplificada por un megáfono. «Roca, sabemos que estás ahí fuera». Me quedé helada. Reconocí la voz. Era la voz suave y culta de antes. «¡Tenemos al muchacho!», gritó la voz. Mi corazón se detuvo. Miré alrededor de la habitación. Samuel estaba junto a la puerta. Hice un recuento frenético en mi cabeza. La bodega. Corrí hacia la trampilla y la abrí. «Marta, cuenta las cabezas. Pedrito, Arturo, Carlota, rojo grande, rojo pequeño». La voz de Marta llegó temblorosa. «Espera, ¿dónde están los mellizos? ¿Dónde están Silvestre y Judas?» Sentí como la sangre se me iba de la cara. Los mellizos, los de 10 años que se comunicaban con silbidos, debieron de haberse deslizado por el túnel del granero, una ruta de escape secreta que los niños usaban para jugar, tratando de ayudar a su padre. «¡Sal, Roca!», volvió a sonar la voz. «¡O les cortamos la garganta!». Miré por la ventana. En el borde de la línea de árboles, iluminado por una antorcha, se alzaba un hombre alto con un pesado abrigo de piel. Arrodillados en la nieve ante él, había 2 pequeñas figuras, con las manos atadas a la espalda. Silvestre y Judas. José salió de detrás de un pino a 30 metros de distancia. Soltó su rifle en la nieve. Levantó las manos. «Déjalos ir, Cornelio», gritó José. El hombre don Cornelio se rió. El hombre de la montaña se rinde. La historia está hecha. Observé con horror cómo 2 hombres se abalanzaron y golpearon a José con la culata de la pistola, arrodillando al gigante. Lo ataron al instante. El asedio había terminado. El enemigo había ganado. La puerta de la cabaña fue pateada. El viento frío y el olor a derrota entraron a raudales. Yo me quedé frente a la trampilla del sótano, el rifle Henry apuntando a la entrada. Samuel estaba a mi lado, con el rostro pálido como la muerte. «Bájala, señora Robles», dijo don Cornelio al entrar. Era un hombre atractivo de una manera aterradora. Bigote cuidado, abrigo caro, ojos que parecían obsidiana pulida. Detrás de él, 2 de sus hombres arrastraron a José. El hombre de la montaña estaba muy golpeado. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. La sangre brotaba de un corte en el cuero cabelludo. Lo tiraron al suelo como un saco de grano. Silvestre y Judas fueron empujados detrás de él, temblando y llorando en silencio. Dije, «Bájala», repitió don Cornelio, sacando un revólver de cañón largo. «O le disparo a tu marido en la cabeza aquí mismo». Dudé. Mi dedo temblaba en el gatillo. «¡Hazlo, María!», graznó José desde el suelo, escupiendo sangre. «¡Bájalo!». Lentamente bajé el rifle. Uno de los mercenarios me lo arrebató de las manos. Don Cornelio miró alrededor de la cabaña. Su labio se curvó con disgusto ante la rústica miseria. «Así que aquí es donde vive la leyenda, en una choza». Caminó hacia la mesa y sacó una silla, sentándose como si fuera un invitado a tomar el té. Guardó su pistola y me miró. «Trae a la niña», dijo. «No sé de quién habla». Mentí, manteniéndome firme sobre la trampilla. Don Cornelio suspiró. «Carlota Redfield, sobrina del difunto magnate del cobre Augusto Redfield,
única heredera de la fortuna de la mina Anaconda, desaparecida desde 1876, presumiblemente muerta. Pero nosotros sabemos más, ¿verdad, Roca? Le dio una patada a José en las costillas. José gimió, encogiéndose. Es una niña, dije. Tiene 8 años. No sabe nada de minas ni fortunas. Ella es una llave, dijo don Cornelio. Con ella viva, el fideicomiso está bloqueado. Con ella legalmente confirmada muerta o bajo mi tutela, los activos fluyen hacia mí. Después de todo, soy su querido tío. Tú mataste a sus padres, gruñó José. Saboteaste la carreta. Negocios, José, solo negocios. ¿Cómo los negocios que solías hacer para mí? Me quedé helada, miré a José. ¿Qué? Don Cornelio rió, un sonido seco y cascado. Oh, no te lo dijo. El acto del noble salvaje. Don Cornelio se puso de pie y caminó hacia mí. José Roca no siempre fue un ermitaño. Hace 10 años fue el mejor rompehuelgas que la Unión Pacífico jamás contrató. Limpiaba a los ocupas. Desanimaba a los líderes sindicales. Era un limpiador, querida, un asesino a sueldo. Miré al hombre del que había empezado a enamorarme. El hombre que lavaba suavemente las caras de sus hijos. ¿Es eso cierto? Susurré. José levantó la vista, su único ojo bueno lleno de vergüenza. Yo era un hombre diferente, María. Hice cosas terribles. Desarrolló una conciencia. Don Cornelio se burló. El trabajo de Redfield. Se suponía que debía asegurarse de que no hubiera supervivientes. En cambio, arrebató a la mocosa y se escapó a las montañas. Don Cornelio paseó por la habitación. Y no es solo la chica Redfield. ¿Es ese chico? Samuel, su padre era un organizador sindical en los campos de carbón. Murió en una pelea de bar. Y los mellizos. Su padre era un periodista que hacía demasiadas preguntas sobre mis negocios de tierras. Sentí que la habitación daba vueltas. Los huérfanos no eran víctimas al azar del cruel oeste. Eran los escombros del ascenso al poder de don Cornelio. José no solo los había encontrado, los había estado salvando del mismo monstruo para el que solía trabajar. Estaba recogiendo los pecados de su pasado, tratando de guiarlos hacia un futuro. No era un orfanato, era un programa de protección de testigos dirigido por un solo hombre. Ha estado reuniendo pruebas contra mí, dijo don Cornelio. Pruebas vivas, que respiran. Don Cornelio volvió a sacar su revólver y me lo apuntó al pecho. Ahora abre la trampilla o mato a la estéril y quemamos la cabaña con los mocosos dentro. Miré a José. Estaba roto, atado e indefenso. Samuel estaba a punta de cuchillo. Bajé de la trampilla. Lista chica inteligente. Don Cornelio sonrió. Le hizo una señal a uno de sus hombres. ¡Ábrela! El mercenario se agachó y levantó la pesada puerta de roble. ¡Sal, pequeña Carlota! Gritó don Cornelio. El tío Cornelio está aquí. Hubo silencio desde el oscuro agujero. Dije, ¡sal! Gritó don Cornelio, perdiendo la paciencia. Le hizo un gesto a su hombre. Baja ahí y arrástrala. El mercenario bajó por la escalera. Un momento después, su voz llegó, confundida. Jefe, está vacío. Los ojos de don Cornelio se abrieron. ¿Qué? No hay nadie aquí abajo. Solo sacos de patatas y un túnel excavado en la pared de tierra. Don Cornelio se giró para enfrentar a José. El hombre de la montaña sonreía a través de su barba ensangrentada. Te lo dije, Cornelio. Siseó José. Sé cómo piensas. Tú esperas el amanecer. Yo no. ¿Dónde están? Gritó don Cornelio, apuntando con el arma a la cadera de José. Lejos, dijo José. Marta los llevó por el viejo túnel de la mina hace 1 hora. Ya están a mitad de camino hacia el paso traicionero.
Nunca los alcanzarás con esta nieve, no sin un rastreador. El rostro de don Cornelio se puso morado de rabia. Amartilló la pistola. Entonces no te necesito. ¡Espera!, grité. Me abalancé delante de don Cornelio. Necesitas un rastreador. Don Cornelio hizo una pausa. Tengo hombres. Tus hombres son matones de ciudad, dije, mi voz firme a pesar del terror. No conocen cima del cuervo. Morirán en las ventiscas en una hora. Necesitas a alguien que conozca la montaña. Yo lo tengo. Don Cornelio hizo un gesto hacia José. Él te llevará por un acantilado, le dije. Moriría antes de entregarte a esos niños. ¿Y tú no lo harías? Don Cornelio entrecerró los ojos. No soy su madre, dije, fría, canalizando cada gramo de la amargura que había sentido de pie en los escalones del juzgado. Soy solo una mujer que quiere vivir. Me divorcié por ser inútil. No moriré por los hijos de otra persona. Miré a José. Lo siento, José, no puedo morir aquí. José me miró fijamente. Por un segundo hubo traición en sus ojos, pero luego, en lo profundo del iris azul, lo vio, un destello, una apuesta. «Bruja», escupió José. «Te acogí y me mentiste. Tú me la devolviste», respondí. Me giré hacia don Cornelio. «Sé por dónde sale el túnel de la mina. Vi el mapa en su diario. Puedo llevarle a la salida. Podemos interceptarlos». Don Cornelio me estudió. Vio a una mujer desesperada y egoísta. Comprendió el egoísmo. Confiaba en él más que en el heroísmo. Bien. Don Cornelio bajó el arma. Tú nos guías, pero si juegas, te desollaré viva. Se giró hacia sus hombres. Tad a Roca y al chico mayor a las sillas. Quemad el lugar. Cuando nos vayamos, cabalgamos. Agarré mi abrigo. No miré a José mientras salía por la puerta, hacia la ventisca, liderando a 12 asesinos hacia el vacío blanco. Los estaba llevando a la salida, sí, pero no a la que ellos creían. Los llevaba al salto del muerto. La ventisca era una cortina blanca que borraba el mundo. Yo caminaba a la cabeza de la columna, con la cabeza baja contra el viento que me mordía. Detrás de mí, los caballos de la partida de don Cornelio resoplaban y luchaban en los profundos ventisqueros. Cada paso era un cálculo. Estaba entumecida, mis dedos congelados dentro de mis mitones, pero mi mente estaba afilada como una navaja. Ahora conocía esta montaña. José me había enseñado a leer la nieve, a escuchar el viento, a saber dónde terminaba la tierra sólida y dónde comenzaba el traicionero vacío. «¿Cuánto falta, mujer?», gritó don Cornelio por encima del vendaval. Cabalgaba cerca de mí, con la pistola desenfundada, aunque su mano temblaba por el frío. Justo después de la cresta, grité de vuelta, señalando hacia un pico de roca dentado que parecía una lápida contra el cielo gris. La entrada de la mina está en el barranco más allá de esas rocas. Era una mentira. No había entrada de mina allí. Más allá de esas rocas estaba la lengua del diablo. Una meseta de nieve engañosa que parecía una suave pendiente. Pero no era tierra. Era una cornisa, un enorme y tambaleante saliente de nieve compactada por el viento que sobresalía sobre una caída de 600 pies hacia el desfiladero de abajo. En la cabaña, el olor a humo ya era denso en el aire. Dentro, las llamas lamían la pared donde la lámpara de queroseno se había roto. José luchaba contra las cuerdas que lo ataban a la pesada silla de roble. Sus muñecas estaban en carne viva y sangrando, pero no sentía el dolor. Solo sentía el terror de lo que me estaba pasando. «¡Samuel!», gritó José, apretando los dientes. «¡El cuchillo!». Samuel, atado a la viga de soporte, retorció su cuerpo. «No puedo alcanzarlo, papá. Tienes que hacerlo», rugió José,
el calor intensificándose. «Disloca tu pulgar si es necesario. Libérate de esa cuerda». El muchacho sollozó, luchando contra el cáñamo. Con un horrible chasquido, Samuel forzó su mano a través del lazo, arrancándose la piel de los nudillos. No gritó. Se lanzó a por el cuchillo de bota que mantenía escondido, el que los matones de la ciudad no habían encontrado porque no sabían que los chicos de la montaña dormían con acero. Cortó sus propias cuerdas y luego se abalanzó sobre José. «Déjame», ordenó José. «Vete a por los mellizos. Sal». «No». Samuel cortó las ataduras de José. El gigante rugió al levantarse, la silla cayendo a pedazos detrás de él. Agarró su hacha de la esquina, ignorando el muro de fuego que ahora los separaba de la puerta. «¡La ventana!», gritó José. Rompió el postigo restante con el hombro, cayendo a la nieve justo cuando el techo de la cabaña gimió y se derrumbó hacia adentro. Se quedaron en la nieve, jadeando, el calor de su hogar en llamas abrazándoles la espalda. «¿A dónde fueron?», Samuel tosió. José miró las huellas que desaparecían en la línea de árboles. Vio la dirección que había tomado. Se le heló la sangre. «No los está llevando al paso», susurró José. «Los está llevando a la lengua del diablo». «Ella morirá», dijo Samuel, con los ojos muy abiertos. «Si camina sobre esa nieve». «¡Corre!», ordenó José, lanzándose a una carrera que desafiaba sus heridas. «¡Corre!». Arriba en la cresta, me detuve. Habíamos llegado al afloramiento. El viento aquí era feroz, gritando como un animal moribundo. Delante de nosotros se extendía una inmaculada extensión plana de nieve blanca que se extendía 50 metros antes de desaparecer en la niebla. «¡Ahí!», grité, señalando al otro lado de la extensión blanca. «El pozo de ventilación está justo en medio de ese campo. Estarán acurrucados dentro». Don Cornelio avanzó, sus ojos llenos de avaricia. Miró la nieve lisa. Parecía perfecta, sólida. «Tú primero», se burló don Cornelio. «Camina y muéstrame». Mi corazón martilleaba. Esta era la apuesta. Tenía que caminar lo suficientemente lejos sobre la nieve inestable para atraerlos, pero detenerme antes de que mi peso provocara el colapso. Yo era ligera. Sus caballos eran pesados. Pisé la lengua del diablo. La nieve crujió bajo mis botas. Di 5 pasos. 10. Sentí la sutil vibración bajo mis pies, el gemido del hielo bajo tensión. Me detuve. «Está justo aquí», grité, mi voz perdida en el viento. Don Cornelio hizo una señal a sus hombres. «¡Coged a la niña! ¡Asegurad la fortuna!». Don Cornelio y 3 de sus tenientes espolearon a sus caballos. Las pesadas bestias se hundieron en la nieve, sus herraduras de hierro abriendo profundos surcos. El peso añadido de 4 hombres y 4 caballos, casi 2.300 kilos, superó el punto de apoyo del saliente rocoso. Los vi venir. Miré a los ojos de don Cornelio. Él sonreía. Entonces, un sonido como un disparo de cañón rompió el aire. No fue un arma, fue el hielo al romperse. Una grieta se abrió en la nieve justo entre yo y los caballos. La sonrisa de don Cornelio se desvaneció. Miró hacia abajo mientras el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¡No!», gritó. Todo el saliente de nieve, masivo como el tejado de una iglesia, se desprendió del lado de la montaña. Me arrojé hacia atrás, aferrándome a la roca sólida de la cresta. Mis piernas colgaban sobre el abismo, mientras el suelo blanco simplemente desaparecía. Observé cómo don Cornelio, su caballo y 3 de sus hombres caían en silencio a la niebla gris de abajo. No hubo sonido de impacto, solo el rugido del viento. Los mercenarios restantes, de pie sobre terreno sólido, observaron con horror.
Su líder se había ido. La nómina se había ido. Apuntaron sus armas hacia mí, que me estaba arrastrando hacia las rocas. ¡Matad a la bruja!, gritó uno de ellos. ¡Bang! El mercenario cayó con un agujero en el pecho. Los hombres se giraron, de pie en la cresta sobre ellos, silueteado contra la tormenta, había un demonio. José Roca se alzaba con el pecho jadeante, el hacha en una mano, un revólver que había tomado de un muerto en la otra. A su lado estaba Samuel, sosteniendo el rifle Henry. «¡Dejadla!», rugió José, su voz más fuerte que la ventisca. Los mercenarios miraron al gigante, luego al abismo donde su jefe había desaparecido. Eran mercenarios, no mártires. Guardaron sus armas, giraron sus caballos y huyeron por la montaña, desapareciendo en el blanco olvido. José soltó las armas y se deslizó por la ladera. Se arrastró hasta el borde del acantilado donde yo yacía, temblando incontrolablemente. Me levantó en sus brazos. Estaba helada, mis labios azules, mis ojos muy abiertos por el shock de lo que había hecho. «Te tengo», susurró, enterrando su rostro en mi cuello. «Te tengo, María». Me agarré a su abrigo, enterrando mis manos en la piel sin curtir. «¿Los niños están a salvo?» «Sí», graznó él. «Están todos a salvo». Lo miré a él y luego a Samuel, quien me miraba no con sospecha, sino con asombro. «No soy estéril», susurré, mi mente fragmentándose ligeramente por el estrés. Me deshice de la basura. José rió, un sonido que era medio sollozo. «Sí, María, lo hiciste, vaya que sí». La vida encima del Cuervo cambió después de aquel invierno de 1878, el más duro registrado en estas estribaciones. Reconstruimos la cabaña, más grande esta vez. El oro escondido en la chimenea, que sobrevivió al incendio, pagó por la madera, la gasa y el ganado. Yo, María Robles, nunca tuve un hijo biológico. Los médicos habían tenido razón sobre mi vientre, pero se habían equivocado sobre mi destino. En la primavera de 1879, un juez itinerante subió a la montaña. Finalizó dos cosas. Primero, los papeles de adopción de 9 niños, dándoles a todos el apellido Roca. Segundo, una licencia de matrimonio para José Roca y María Robles. Carlota Redfield nunca fue encontrada por la Pinkerton, en gran parte porque Carlota Redfield dejó de existir. Se convirtió en Carlota Roca, una mujer feroz que crecería para ser una de las primeras veterinarias en la región. Samuel Roca se convirtió en un sheriff conocido por su mano justa y su odio a los pistoleros a sueldo. Y Carlos Robles, el hombre que me rechazó, murió sin un céntimo 3 años después, cuando su nueva esposa, fértil ella, se fugó con un arriero, llevándose su dinero. Murió solo en la casa que había valorado más que a su esposa. La historia recuerda a José Roca como el hombre de la montaña de cima del Cuervo. Pero si vas al antiguo cementerio de Villa Polvorienta, verás un marcador de granito, el más grande del lugar. No enumera el número de hijos varones nacidos. Lee. María Roca, 1852-1922. Dio vida a 10 almas, la madre de la montaña. Y hoy, bueno, no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, que cometí un error garrafal. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero ¿sabes qué? Es mi vida. Y después de todo, ¿quién de ustedes habría tenido las agallas de llevar a un grupo de asesinos a su propia perdición para salvar a una manada de niños salvajes que no eran suyos? Quizás la verdadera pregunta no es si fue lo correcto, sino si habría habido otra manera de ser verdaderamente una